María Eliana, por acompañarnos estas dos sesiones al licenciado Mijail Arandi Ledesma. Licenciado, buenas noches, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación que Funde le ha hecho para que pueda compartir sus conocimientos con los participantes. ¿Cómo está? Muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches a todos. Creo que muchos ya me conocen. He sido también facilitador de la materia de gestión administrativa. Y en esta oportunidad toca a nosotros avanzar la materia de organización y métodos, como ya estarán viendo en sus pantallas. Eh, Reitero, para el avance de las materias que nosotros llevamos, muchas son en exceso teóricas. Tratemos, por favor, de ser participativos a modo de que el avance de la materia no se torne un tanto tediosa o aburrida. Tratemos de participar y además tratemos de aportar con conocimientos porque muchos de ustedes ya deben tener alguna actividad laboral. Ejemplifiquemos también algunos casos y en todo lo posible estoy presto a responder preguntas. Cualquier momento pueden hacer la interrupción, ¿ok? Nuevamente agradezco mucho a las personas de Funde y vamos a dar inicio al avance de la materia de hoy. Permítame cortar por favor el video de modo que no haya interrupción en cuanto a banda ancha se refiere del internet, que últimamente está muy lento. Bueno, demos inicio a la materia de hoy. Lo que nos toca ver es organización y métodos. Esta materia de alguna manera tiene mucha relación con lo que es gestión administrativa porque básicamente se divide dentro de lo que es la administración general, el proceso organizativo y la gestión de los métodos. Lo que nos toca ver en estas dos clases, que son hoy en la noche y mañana por la tarde, es básicamente a aprender a gestionar la organización de cualquier empresa, institución o, valga la redundancia, organización y también ver los métodos con los cuales nosotros podríamos trabajar, analizar, replantear o inclusive modificar estructuras en las empresas de modo que éstas sean más eficientes. Acá en la primera diapositiva que nosotros vemos, me he permitido poner una pequeña frase que de alguna manera trate de hacernos entender ¿a qué se refiere la organización y los métodos? Y nos dice, hagamos una analogía a que nosotros estamos organizando nuestro cajón de ropa. Si en nuestro cajón de ropa todo lo ponemos bien dobladito, bien acomodadito, muy probablemente es que un solo cajón sea suficiente para acomodar toda la ropa. Pero si nosotros hacemos bollo entero de nuestra ropa y la metemos como sea, probablemente una cajita no sea suficiente. En ese entendido, organización y métodos es acomodar toda la ropita de la manera más adecuada, de modo que un solo cajón pueda ingresar la mayor cantidad de ropa posible. A eso, de alguna manera, se hace la analogía con la materia que nosotros vamos a avanzar. Traspolamos esa analogía a la realidad de las instituciones, de las organizaciones, de las empresas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que avanzar en estos 2 días? Básicamente hacer una introducción a lo que es la organización y los métodos, tratar de analizar y entender lo que es en conceptos, ver los fundamentos teóricos con los cuales se identifica la organización. En este caso, vamos a hacer un poco de recuerdo o memoria de la anterior materia que se avanzó, que era gestión administrativa, porque tiene mucho que ver con eso. Tenemos también que analizar lo que es el diseño organizacional, ¿se acuerdan de las estructuras organizacionales y demás? Sumamente importante para lo que será organización y métodos. Sistemas de información y tecnologías vinculadas con lo que es organizar y rediseñar a las empresas. Consideraciones normativas, que es algo sumamente importante para el profesional en organización y métodos. La gestión del cambio, auditorías y control y las tendencias futuras que se aprestan para lo que es esta unidad en particular. Ahora, les digo unidad porque de un tiempo a esta parte las empresas han entendido
la necesidad de subdividir el trabajo netamente administrativo en una unidad particular que integre todo el conocimiento organizativo de una empresa, del cómo organizar y qué métodos seguir para poder entender lo que es la eficiencia organizacional. Más adelante veremos el concepto mismo de eficiencia, reiteraremos, porque eso ya lo habíamos avanzado también, y en base a eso estructuraremos el camino por el cual se entenderá la organización y los métodos. Para eso también quisiera pedirles, ¿cómo ustedes creen que se define la organización y métodos? ¿Qué definición le podrían dar así a grosso modo y con con los conocimientos previos que se tiene? Participemos, por favor. ¿Qué será organización y métodos? ¿Qué se entenderá por organización y métodos? Tratemos de ejemplificar para introducirnos al tema. Bueno, y este es un ejemplo real de una empresa en Santa Cruz que, bueno, el nombre es ficticio, lógicamente, pero del cual nosotros nos nutrimos para ejemplificar lo que es organización y métodos. Y resulta que en la ciudad de Santa Cruz, eh, como muchas de las pequeñas empresas, y bueno, algunas no tan pequeñas en el mercado chiriguano, venden y componentes y arman componentes o computadoras completas con los componentes que venden. Entonces, había una empresa que nosotros le hemos denominado Tecnosoluciones, para ejemplificar, que inicialmente vendía mucha gran cantidad o mucha cantidad de equipos, armaba muchos equipos y las ventas eran muy buenas. Era una empresa en crecimiento. Le iba muy bien al señor, sin embargo, pese a todo ese crecimiento, de un tiempo a esta parte empezaron a llegar ciertos problemas, sobre todo en lo que se refería a atención al cliente. Esta empresa que inicialmente tenía mucha ventaja competitiva y hacía gala de un gran servicio, empezó a sufrir problemas específicamente en atención a clientes. Estos clientes empezaban a quejarse sobre todo por el tiempo que demoraba el hecho de que tengan que recibir su computadora armada. Además de que en muchos casos esas computadoras ya empezaron a tener fallos porque lógicamente se presionaba en tiempo a quienes realizaban el armado de las computadoras, ¿no? Entonces, mucho tiempo las respuestas en cuanto a solución de problemas empezaron a crecer, cada persona venía con reclamos y demás. Entonces, el dueño, que básicamente era el gerente, demasiado preocupado sobre qué es lo que estaba pasando, porque ya los clientes estaban migrando a las otras tiendas que había en el mismo mercado, a la competencia. Y empezaron a generar, obviamente, mala reputación. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Se identificó un problema. Estaban generando tiempos ahí que estaban probablemente en mal uso. Básicamente, resolver este tipo de problemas en las empresas va a ser trabajo de una unidad particular que se llamará organización y métodos. Esa unidad particular tendrá que identificar, diagnosticar y generar procesamientos nuevos o procedimientos nuevos, reglamentar esos procedimientos y lanzarlos para que la gente que trabaja ahí pueda hacer uso y básicamente, como si fuera un manual del trabajo que tienen que hacer, empezar a implementar. El trabajo entonces de organización y métodos será diagnosticar, generar procedimientos y luego implementar esos procedimientos, todo en marco a la eficiencia. Eso es básicamente lo que hace un profesional en organización y métodos. Para eso vamos a aprender todo lo que conlleva la materia de hoy. Veamos. Introducción a la organización y métodos. ¿Qué será? ¿Qué definición tendrá?
¿Existen lineamientos en todas las empresas? Sí. Las personas que trabajan deben saber que cuando ingresan a trabajar a una empresa, hay ciertos documentos que se les comparten. No llegan directamente a la empresa y les dicen, ya este es tu escritorio, empieza a trabajar. Si eso ocurre, que bueno, sí ocurre, sobre todo en las empresas públicas, no está funcionando bien la organización. No es una organización muy adecuada en cuanto a su inducción se refiere. Pero en el sumo, en la mayoría de las empresas, uno cuando ingresa a trabajar recibe manuales de funciones, recibe reglamentos que tiene que seguir, códigos que hay que seguir y asimismo manuales del trabajo que hay que desarrollar, como por ejemplo el manual de un software en particular que uno tendría que usar en el trabajo. Eso básicamente te da a la empresa para que tú sepas qué hacer en esa empresa. Hay una organización que se está gestando a partir de tu ingreso en esa institución, de modo que tú puedas responder adecuadamente. ¿Quién creen que ha hecho todos esos manuales? ¿Cómo lo ha pensado? El profesional en organización y métodos ha gestionado todo ese procedimiento para que, de manera organizada, genere métodos eficientes, efectivos, que te permitan llegar a cumplir los objetivos, en el caso de los trabajadores, sus metas particulares. Entonces, los procedimientos administrativos que se determinan en un ordenamiento interno que te lleven a la meta que tanto deseas como institución. Y quienes están en esta carrera sabrán que administración en sí busca el logro de los objetivos. Por eso vamos a hacer un repaso general de lo que es administración también. ¿Qué será entonces organización y métodos? Acá tenemos una definición, pero vayamos un poquito más allá. No es nuestro mismo título ya nos está diciendo organizar y métodos, metodología. Organización y métodos se definirá entonces como la obtención de objetivos con una manera ordenada, organizada, eficiente en la operativa y en todas las actividades para llegar a esa meta con una metodología que te permita llegar de la manera más eficiente posible a ese objetivo. Básicamente, optimizar, ser eficientes, buscando un método particular de una manera muy organizada y metódica y reglamentada. Eso suena facilito en un inicio, ¿no? Ah, qué simple había sido organización y métodos. No hay mucho que hacer al respecto. Pero la verdad es que si uno empieza a introducirse ahí, hay que ser demasiado integral en la profesión como tal, como para poder realizar este trabajo. En ese entendido, desmembramos qué será organizar y qué será métodos. Por eso es O-I-M, ¿no? Entonces, organización es básicamente la estructuración de formas, roles, responsabilidades que se le da a las personas o a los puestos particulares para que estos, sumados a los otros objetivos de diferentes unidades, te den un resultado. Pero esta organización necesita necesariamente tener métodos, caminos adecuados que te permitan llegar a ese objetivo. En ese entendido, método se traducirá como aquellas técnicas que te permitirán optimizar todos los procesos, las tareas, las actividades de cada puesto de trabajo. Entonces, ahí, por ejemplo, se traducirán a partir de esta definición la realización de manuales, la realización de documentos que el trabajador tendrá a disposición para que le dé lineamientos de las actividades que tiene que realizar. Y ahí tenemos como ejemplo una empresa manufacturera que reorganiza su línea de producción para reducir tiempos muertos. Y tenemos un ejemplo al respecto también. Esto lo compartí en otro curso también. Nos dice, hay en Santa Cruz una fábrica de calaminas.
esta fábrica de calaminas tenía un problema identificado. Resulta que muchos obreros tenían tiempos en los cuales no trabajaban y se dedicaban a bolear. Y estaban ahí boleando tranquilos los trabajadores, sobre todo los que tenían que trabajar para fabricar la calamina, porque había una falencia organizacional. Resulta que administración en su reglamento tenía que hacer 6 cotizaciones para obtener la materia prima para la fabricación de calamina. Entonces, administración que tenía, que es el responsable de hacer adquisiciones, hacía 6 cotizaciones a diferentes empresas proveedoras. Pero para conseguir esas 6 cotizaciones, no las conseguía rápido. Había mucho tiempo. Cuando llegaba un cargamento de materia prima, los obreros empezaban a fabricar, terminaban la fabricación de esa materia, o sea, hacían uso de toda la materia prima para fabricar las calaminas, pero el tiempo no correlacionaba con el proceso de adquisición del nuevo lote de materia prima. Entonces, cuando no había la materia prima, nuestros amigos obreros, los que tenían que hacer el proceso de producción de la calamina, estaban en franco descanso, ahí sentados boleando. Y cuando el jefe iba y les preguntaba, ¿y qué están haciendo ustedes? ¿Por qué no están trabajando? No tenemos materia prima, jefe. Estamos esperando a que llegue el cargamento. Problemón y medio. ¿Qué ocurría? Ahí nuestro amigo de administración justificaba su situación porque todo el mundo apuntaba, el de administración es un negligente, no está trabajando bien. Entonces, ¿qué hacíamos con él? Él justificaba y de manera adecuada de que tenía que hacer 6 cotizaciones y ni siquiera había 6 empresas proveedoras. Entonces, creo que había 5. Entonces, por cumplir su manual, su reglamento que decía 6, tenía que hacer un montón de cosas, tenía que hacer peripecias y esperar la buena voluntad de las empresas proveedoras para que puedan mandar la cotización formal y con todos los detalles que pedía el manual de procedimientos del de administración. Entonces, ahí se identificó un problema serio. Hay tiempo muerto ahí donde mis trabajadores están ganando sin trabajar. Y el de administración está sufriendo por cumplir con sus reglamentos estipulados. Ahí uno ya se da cuenta. Hay una relación entre procedimientos, tiempos y formas de trabajo. Se supone que alguien tendría que identificar eso y hacer la modificación. Y sí, como tal, no había la unidad particular de organización y métodos en esa empresa, pues no era tan grande. Pero sí había un gerente, entonces el gerente tiene que hacer el trabajo de organización y métodos y decía ya, modifiquemos tu manual, tu reglamento de adquisiciones, ya no van a ser necesarios 6 cotizaciones, van a ser necesarias solo 3 cotizaciones y con un formulario sencillo que ya no necesita ser remitido necesariamente físicamente, sino te pueden mandar por correo electrónico. Entonces se agilizó. Nuestros pobres trabajadores obreros que se habían acostumbrado a tener tiempos de charla y de boleo, bueno, pues tenían que trabajar. Así resolvimos un problema netamente de procedimientos. Ese procedimiento tiene que estar elaborado, planificado, de hecho, inclusive diagnosticado por un profesional que se traducirá luego en el profesional de organización y métodos. Vamos ejemplificando, cómo vamos perfilando el trabajo que hace el de organización y métodos. Participemos, por favor, no me dejen hablar solo. Sí, listo, se entiende. Muchas gracias por el refuerzo. A veces uno se siente solo acá. Sí, se entiende, Listen, que es organización y método, se entiende a las claras. Genial. Bueno, será de alguna forma una especie de, eh, bueno, metodizar, que esto sea sistemático dentro de esta organización y que la misma finalmente es con la finalidad de
como usted decía, tener mayor eficiencia en la actividad orientada a que la productividad que ofrece la empresa sea de mejor manera. Estos métodos sistemáticos que vaya a implementarse en dicha organización va a coadyuvar o va a ayudar a que la productividad sea más eficiente. Considero que hasta ahí se entiende, Licen. Muchísimas gracias, Vicente. Muy buena participación y sí, básicamente estamos trabajando en eso, conceptualizando inicialmente, pero ahora viene lo duro porque sí, efectivamente estamos definiendo lo que hace el trabajador de organización y métodos o la unidad particular de organización y métodos, cuál es su rol. Sin embargo, para poder cumplir ese rol, hay mucha conceptualización de por medio, mucha estrategia, mucho pensamiento crítico y muchas otras áreas involucradas que inclusive tiene que saber este profesional. En algunas convocatorias que se hace para organización y métodos piden como requisitos que sea licenciado en contaduría pública, puede ser licenciado en administración de empresas, en economía, en ingeniería de procesos, en ingeniería industrial incluso, o sea, incluso he visto convocatorias que piden que sean abogados. Luego, el día de mañana, vamos a ver del por qué y cuál es la razón de que pidan que pueda ser abogado también. Lo vamos a ver. Esta unidad en particular es muy integral, involucra muchas cosas. Si es que ahora lo vamos a ir viendo. Si analizamos nosotros este concepto, el concepto mismo de organización y métodos, básicamente tendremos que entender que uno, vamos a buscar siempre la eficiencia. La eficiencia entendida conceptualmente como la búsqueda de el cumplimiento de objetivos ahorrando la mayor cantidad de recursos posibles para la organización, ya sea en tiempo o en recursos materiales o económicos. Para poder lograr o cumplir los objetivos que se plantea la organización o incluso cada unidad organizacional o incluso cada trabajador, porque cada trabajador tiene su objetivo, tiene que aplicarse un método. ¿Y cuál es el método que vamos a usar? El método científico, tanto para el proceso de diagnóstico como para el proceso de organización. Y todo esto en marco a una estructura de procedimientos que inicialmente se había gestado. Ahora, aquí hacemos un paréntesis. Toda empresa nace de una forma, pero a medida que pase el tiempo, la empresa siempre va a crecer, o al menos esa tendencia tiene que seguir. Si no está creciendo, no es una empresa adecuada o correctamente funcional. Entonces, como constantemente está creciendo, constantemente está en cambio y además el medio en el que se desenvuelve, que es la sociedad en sí misma, está en constante cambio, esta empresa tiene que ser adaptable. Para que pueda adaptarse a diferentes circunstancias, tiene que tener la posibilidad de generar nuevos procedimientos, nuevos reglamentos e incluso en muchos casos se implementarán nuevos objetivos. Y para eso habrá que hacer todo lo que luego veremos, rediseño. Entonces, así analizamos el concepto de organización y métodos bajo un marco de objetivos, que básicamente es mejorar. Queremos mejorar en tiempos, mejorar en procesos, mejorar en el ahorro, mejorar en, digamos, en el rendimiento. ¿Cómo quieres mejorar? Te basas pues en la eficiencia, reducir costos, que es muy común en las organizaciones. ¿A quiénes de ustedes les gusta ir a la oficina de impuestos y esperar todo el proceso burocrático para poder pedir, por ejemplo, una certificación firmada por la autoridad máxima de dicha institución? A nadie, ¿no? Las organizaciones estatales tienen otra lógica de funcionamiento. No debería, pero tristemente es así. En las organizaciones privadas, como hay un marco de eficiencia constante, te piden como sea reducir costos y tiempos, optimizando además el uso de recursos, ¿no? Porque todo el mundo quiere ahorrar.
Si nosotros quisiéramos abrir en este momento una empresa, queremos pues que la empresa sea lo más rentable posible. Y para poder ser rentable vamos a tratar de ahorrar pues todo lo que se pueda. Porque encima hay variables como la competencia. Si en este momento queremos abrir, yo soy de Sucre. En Sucre hay creo que 5 empresas chocolateras. Si yo quisiera abrir una empresa chocolatera, tendría pues que diferenciarme de las otras 5 que ya hay. Y en todos los rubros existe competencia. Entonces, organización y métodos te permite ser más eficiente, reduciendo costos, optimizando procesos, optimizando recursos, ahorrando, en otras palabras, todo lo que sea posible. E incluso ahorrando puestos laborales, que eso también se verá a futuro con lo que es el rediseño organizacional, la reestructuración empresarial y demás. Porque aquí nos estamos olvidando de una terminología importante o de un término importante, la tecnología. Cada día hay más tecnología y probablemente en un futuro nuestros puestos de trabajo sean realizados por máquinas. Entonces, eso también es importante considerar. Aquí hemos puesto un ejemplito que es algo que me ha tocado vivir, que es la implementación de un nuevo software para ayudarle a la unidad de contabilidad o a la unidad de créditos a que pueda agilizar su trabajo y tenga todo su trabajo más ordenado. Si ustedes están implementando una nueva herramienta, como en el caso del ejemplo, un software, alguien tendrá que reglamentar el procedimiento de uso de esa herramienta. ¿Quién creen que es? El de organización y métodos. Básicamente, eso también compete a esa unidad. Entonces, ¿cuál es la importancia? La importancia es grande acá. Puede evitar que haya duplicidad de funciones, puede fomentar a la mejora de la comunicación y solo son 2 los que he puesto acá, pero pueden ser muchísimos. Como ya hemos visto en la anterior diapositiva, ahorrar. ¿Y alguna vez ustedes han visto en sus puestos de trabajo que realmente hay duplicidad de funciones? O sea, que hay 2 personas que hacen lo mismo cuando no debería ser y uno hasta se da cuenta y hasta reniega, ¿no? Pero este ya ha hecho eso porque este tiene que hacer lo mismo. En algunas situaciones es importante, como el caso de cumplimiento normativo. ¿Por qué? Porque la revisión de un trabajo para el control interno, dicen algunos. Ah, no, él hace eso, pero este otro hace lo mismo para revisar, porque si algo se manda mal, por ejemplo, un reporte a la ASFI, hay una multa brutal. Ah, tal vez sí justifica esa duplicidad. En otros casos, tal vez no, porque estamos haciendo lo mismo cuando no debería ser así, no es necesario, etcétera. ¿Quién identifica eso? Pues básicamente el profesional de organización y métodos. Como ya hemos visto el preámbulo de esto, hay una conceptualización que uno tiene que grabársela nuevamente, que es el concepto de eficiencia y eficacia. Eso ya lo habíamos visto con mucha frecuencia y en toda la carrera lo van a ver. Eficacia, lograr objetivos con los recursos que se te han dado. O sea, se te han asignado tales recursos, X recursos para lograr Y objetivo y has usado esos X recursos, ah, eres eficaz. Pero nosotros queremos ser eficientes. ¿Cómo llevamos eso en un ejemplo? Te han dado X recursos para lograr Y trabajos o Y objetivos. Ah, pero no he usado todo lo que involucra a X recursos. Ah, soy eficiente. Me he ahorrado, he sabido ahorrar. Llegará un punto en el que ya no se puede ahorrar más. Entonces, los de organización y métodos buscarán nuevas opciones, como por ejemplo uso de tecnología, etc. De modo que te haga competitivo, porque vives en un mundo altamente competitivo. Las otras empresas, al igual que tú, están haciendo lo mismo en este instante. Y si ellos llegan a ahorrar más,
y brindar un servicio o un producto de igual o mejor calidad con menos recursos, tengan por seguro que muy probablemente ustedes vayan a quebrar. Por eso la importancia de organización y métodos y su matrimonio con la eficiencia. ¿Entendemos, no? Hasta acá. Sigamos entonces. Como vemos, organización y métodos se va orientando lógicamente hacia la productividad, hacia el logro de los objetivos, a la calidad total que le decían, sobre todo los ingenieros industriales. Ellos son los que son exigidos para lograr la calidad total. Para eso tienen que aprovechar lo máximo posible de las herramientas que actualmente tenemos. Tecnologías de la información, software, por ejemplo, nueva maquinaria, nueva industria. Y bueno, eso seguramente a ustedes les va a tocar atravesar por un proceso de reingeniería, modificación reglamentaria, modificación procedimental. Entonces, es un reto constante. Sea como sea, el camino que se elija, hay un punto de inflexión en el cual o sobre el cual se trabaja. Es el mejorar la calidad, mejorar la productividad, mejorar el servicio, pero ahorrando lo más posible. Eso no dice aquí, pero ahorrando lo más posible es clave. Por eso, cuando tú planteas el diseño de tu empresa, cuando está naciendo, cuando estás tú pariendo tu empresa, ha nacido con un objetivo, con una misión, pero hay una visión, esa visión que te obliga a llegar a largo plazo, a cumplir metas a largo plazo, esa visión que tienes. Esa visión tiene un objetivo. Exigirte a ti que llegues a esa visión. Exigir a la empresa. Sí, cumples tu misión. Sí, esa es tu misión. Son tus objetivos, básicamente, chiquititos. Pero tu visión te obliga a llegar a mirar mucho más allá para que no te quedes quietito todo el tiempo. O sea, solamente cumpliendo con tus objetivos. Esa visión se va a casar con la necesaria inquietud de ser mejor constantemente. Eso también hace organización y métodos. Para poder lograr entender organización y métodos, tendremos que retrotraernos a los fundamentos teóricos con base al conocimiento administrativo. Por eso hacemos un repaso, porque esto ya lo hemos avanzado con ustedes, lo que es teoría de la administración. Pero vamos a hacer un repaso sencillo y directo ya al grano. ¿Qué era administrar? Administrar, nosotros ya lo habíamos visto con 5 perspectivas. Uno, que es el proceso de planear, organizar, liderar y controlar el trabajo de las otras personas para lograr objetivos. Ese era administrar desde un concepto. Administrar también era el proceso por el cual se logran objetivos en base al trabajo de diferentes personas. Similar, ¿no? En su conceptualización. Habíamos visto otro concepto que de igual manera infiere en los 4 principales pasos que hay que seguir para administrar, que es planear, organizar, liderar y controlar todos los recursos para obtener un fin. Y asimismo también habíamos visto que es el logro de objetivos de una manera eficaz y eficiente. Todo en marco a una planificación previa, a una organización y a la gestión de un líder que te obligue a llegar ahí. O bueno, que te arrastre, que no te obligue, que te arrastre a lograr ese objetivo. Todo esto, de los conceptos de administrar que ya lo habíamos visto, se concentraban en 3 puntos necesarios, ¿no? Que lo habíamos visto, 3 aspectos necesarios. Dentro de ellos estaba objetivos, recursos y procesos.
Dentro de los objetivos nos habíamos dicho a nosotros mismos, tenemos que llegar a algún lado. Ese llegar, esa meta es un objetivo. Ahora, nosotros como ya tenemos la meta planteada, el objetivo planteado, ¿qué recursos vamos a usar? Y además, ¿qué procesos vamos a seguir para lograr ese objetivo? Por eso cuando hacemos gestión organizacional, cuando estamos planificando nuestra empresa, partimos siempre de los objetivos. Objetivo, misión y visión. Como ya tenemos el objetivo, vamos a saber qué vamos a necesitar en cuanto a recursos materiales y humanos para lograr ese objetivo, mediante empleo de ciertos procesos. ¿Cuáles? Planificar, organizar, dirigir y controlar. Y si se fijan bien, dentro de procesos está organizar, dentro de ese proceso, que si bien pareciera que es individual, un procesito involucra el trabajo tanto de objetivos como de recursos, como de procesos en sí mismos. Entonces, la ciencia administrativa se ha fijado la importancia de la organización que ha sabido dividir como una función, una tercera función organización y métodos. Ahí la razón del nacimiento de esta unidad como tal. Porque sí, en las empresas más pequeñas no existe la unidad de organización y métodos. ¿Quién las hace? Las hace, pero pues, generalmente el gerente general con ayuda de sus gerentes de área. Cada gerente de área hace su planificación, su organización de su área. Y los reglamentos, bueno, pues básicamente le dan el trabajo al gerente general. Él dice cómo vamos a hacer, bajo qué lineamientos. Pero, puta, eso es un trabajo muy pesado para una sola persona. Por eso han diseñado una unidad en particular, la unidad de organización y métodos. Ahora, para poder entender eso, también tenemos que entender las teorías administrativas y cómo ha sido su evolución. En este caso, nosotros ya no necesitamos profundizar porque, bueno, ya hemos pasado esto, ¿no? Esta materia ya la conocemos. Sin embargo, hay algunas teorías que siempre son necesarias reiterarlas. Aquí, por ejemplo, Fayol con la estructura y las funciones, que tenemos que conocer bien, que es de la escuela clásica. La burocrática, que es sumamente importante para organización y métodos, porque hay normativas que se fabrican para poder usar adecuadamente los recursos materiales y el relacionamiento interno de las personas. Por ende, hay estructura y reglamentación. Las relaciones humanas, claro que sí, con todo lo que interviene. Y una de las teorías también administrativas que es de mucha importancia es la gestada por Ishikawa, Crosby y Deming, que es la calidad total. Esas tres teorías han dado pie a la necesidad también de fabricar una unidad particular denominada organización y métodos. ¿Cómo? Bueno, nosotros cuando fabricamos o damos a luz a una empresa, tenemos también dentro del proceso de gestación de la empresa, fabricar nuestra estructura organizacional. Esa estructura organizacional básicamente es la organización madre de cómo van a tener los relacionamientos diferentes cargos y por ende diferentes personas. Esas diferentes personas en sus cargos respectivos tendrán que cumplir ciertas actividades que permitan cumplir con objetivos pequeñitos, objetivos específicos. La sumatoria de los objetivos específicos te permitirán llegar al objetivo general. Pero en ese intermedio no es solamente decir los objetivos, hay que decirles a las personas, porque ahí involucra la variable subjetiva humana, qué es lo que tienen que hacer y cómo. Entonces, ahí nace la posibilidad de que una unidad particular pueda reglamentar, generar los procedimientos y buscar la eficiencia para que no te inventes cualquier cosa que tal vez termine haciéndote perder plata, sobre todo en las empresas grandes. Por eso la necesidad de una
de una unidad particular, porque esa unidad se va a dedicar exclusivamente a hacer eso, a identificar procesos, a mejorar dichos procesos, a reglamentar esos procesos, a elaborar manuales constantemente. Llegará el punto en el que necesariamente tendrá que hacer un rediseño, porque eso ocurre. Y las circunstancias también, como son fluctuantes, te harán gestar el cambio. ¿Creen que es lo mismo tener una organización como las que se tenía hace unos 5 años en Bolivia, antes de la pandemia, como tener una organización en este preciso momento donde no tenemos ni siquiera combustibles? La situación está meditando cambios radicales. Entonces, los de organización y métodos en este momento deben estar alborotadísimos porque tienen que saber adaptarse. Y quien ha leído a Darwin sabe que el que no se adapta se extingue. En las empresas pasa lo mismo. Si nuestras empresas no pueden adaptarse a las circunstancias en las que estamos viviendo actualmente, van a morir. ¿Y como que está ocurriendo? Por eso es importante las teorías administrativas. Preguntas hasta acá. No, listo. Preguntas, dudas. ¿Todo bien? Seguimos entonces. Teoría organizacional. Ya hemos visto la teoría administrativa, habíamos visto cuál es la base con la cual se relaciona la administración con la organización y métodos, que en realidad la organización es un procesito dentro de lo que es la gestión administrativa. Habíamos visto que en la administración interrelacionan qué cosas: objetivos, recursos y procesos. Dentro de los procesos estaba la planificación, la organización, la dirección y el control. Y dentro de esos procesitos, cuando hacemos referencia a la organización tiene vínculo con el resto de los componentes, tanto con los objetivos, tanto con los recursos, como con los procesos en sí mismos. Por ende, es importante entender la teoría organizacional para poder organizar y generar métodos. Por eso estudiamos teoría organizacional. ¿Qué entenderemos entonces por organización? Y esto y es nuevamente un repaso a lo que ya habíamos avanzado. Facilito y de manera muy rápida. Se ha gestado el concepto de organización desde tres perspectivas. Lo que tácitamente te dice el diccionario, lo que se considera como una unidad productiva y cuando nos referimos al aspecto administrativo. ¿Cómo entendemos cuando es de una definición de diccionario? No hay gran cosa que hacer, es acción o efecto de organizar algo, de poner las cosas en un orden específico para lograr algún objetivo. ¿Nos sirve? Sí, sobre todo cuando dice disponer de ciertas cosas, arreglar, organizar, ordenar, para que te permitan llegar a un objetivo. Cuando nos referimos a la organización como una unidad productiva, es cuando nos referimos a organización como si fuera la empresa, ¿no? Organización no gubernamental. Ah, es una ONG, es una organización, así es un genérico, como una entidad social ya establecida. A eso se refiere como unidad productiva. Donde más importancia nos cobra para nosotros es entender desde el aspecto administrativo, que es esa etapa del proceso administrativo donde se estructura la organización como tal, la empresa como tal, donde empieza a cobrar sentido en su organización interna, con un enfoque de uso de recursos bajo el precepto y el paraguas de la eficiencia, con personas que intervienen ahí de por medio, que son los que trabajan, generando una cultura, una forma de organización como tal. Para nosotros, vamos a hacer hincapié en el aspecto administrativo del concepto de organización. Y en la organización, ¿qué se tiene, pues? ¿Qué involucra? ¿Qué aspectos se tienen
interrelacionados en la organización. Primero, recursos. Siempre recursos. ¿Cuáles son esos recursos? Pueden ser materiales o humanos que se te han asignado para poder hacer una transformación y eso tener un resultado futuro. Esos resultados que básicamente se traducen en la generación de bienes y servicios que son utilizados, además, esos recursos eficientemente. Ahora ya con la implementación de tecnología nueva, con gestión de la información, que te permita desarrollar capacidades y experiencias para también desarrollar pertenencia y grupo o valor al grupo. Básicamente en una empresa tienes recursos materiales o humanos, tienes bienes y servicios que has producido, tienes la utilización eficaz o eficiente de las tecnologías de la información. Todo eso genera una experiencia, conocimiento de tus trabajadores y obviamente la gestión de las personas que intervienen en esa organización que se vuelven parte de un grupo. Así entendemos una organización de empresa. Una empresa interviene muchas cosas. Ahora, en las dimensiones estructurales de la organización, de acuerdo a eso, entenderemos que hay un nivel de formalización, un nivel de especialización de la empresa, hay jerarquía y autoridad, hay centralismo o centralización o descentralización en algunos casos y profesionalismo. Las dimensiones estructurales de una organización. ¿Por qué nosotros estamos estudiando o bueno, repasando esto en organización y métodos? Porque básicamente tienes que entender cómo funciona tu empresa desde adentro para poder identificar problemas, para poder identificar aspectos de mejora, para poder proponer cambios, mejoras que a futuro podrían hacerte o hacer de tu empresa algún lugar más eficiente de trabajo. ¿Tenemos hasta ahí? Ahora, habrá empresas en las cuales el tamaño no amerite tener una unidad de organización y métodos como estábamos ejemplificando anteriormente. Tal vez no tengamos mucha tecnología de por medio, etcétera, etcétera. Pero no importa, a pesar de eso, hay que hacerlo. ¿Cómo hacemos esto? Primero, entendamos que tu organización tiene que tener un tamaño. Puede ser un tamaño enorme, una multinacional, donde lógicamente los procesos tendrán que ser analizados y pensados de diferente forma. O tendrás, por ejemplo, creo que con ustedes hice la ejemplificación de una empresa de coca machucada, donde el tamaño es pequeño. Es una empresa unipersonal, una empresa pequeña. Ahí no, pues no vas a meterle organización y métodos en tu estructura organizacional porque es muy probable que ni estructura organizacional tenga. Sin embargo, el gerente, el dueño de esta microempresa, tendrá que tener el conocimiento básico como para decir, a ver, ¿dónde hay tiempos muertos? O ¿cómo puedo mejorar esto? No, yo ya no voy a utilizar a machucadores porque las personas me cobran muy caro, no vienen, se faltan, se retrasan, hay riesgo laboral de por medio, no es muy conveniente, me exigen seguros y yo no puedo pagar. Entonces, conseguiré máquinas. Ah, tecnología. Entonces estoy comprando, adquiriendo, invirtiendo en máquinas machucadoras para que mis machucadores no sean personas, pero a la vez tendré que generar venta en torno. Alguien tendrá que comprarme, tendré que hacer publicidad, tendré que hacer algo para que haya un entorno que conozca mi producto, mis clientes, mi base de datos de clientes. Entonces tendré que ver la forma de hacer que mi entorno conozca mi producto. Tendré que procedimentar. Si bien mi empresa es tan pequeña que no tengo organización y métodos, yo como dueño de la empresa y gerente tendré que ver cómo procedimentar, qué medios de difusión podré utilizar para hacer una estrategia de publicidad, por ejemplo. Yo voy a utilizar
Facebook, porque mis consumidores son de entre edad de 40 años para arriba. No hacen mucho uso de TikTok. O tal vez tú has identificado más bien que sí tienes muchos clientes en TikTok. Entonces, harás tu publicidad por ahí. Procedimentarás con estrategia. Y bueno, generarás una cultura organizacional a partir de ahí. Por eso es importante, porque en cada procedimiento administrativo que ya se ha estudiado, de igual manera, tú tienes que generar procedimientos, reglamentación, generar estrategias y eso lo hace organización y métodos. Que si bien puede que no sea una unidad establecida como tal dentro de tu organigrama, alguien lo va a tener que hacer. Tal vez un gerente de operaciones, tal vez el gerente general. Entonces, ¿qué elementos intervienen en una organización? Para poder repasar un poco. Primero, personas. Lógicamente, porque básicamente dentro de una empresa hay siempre personas, o al menos hasta ahora, quién sabe en un futuro. Actividades que esas personas tienen que cumplir, roles, trabajos, etcétera, ¿en base a qué? A recursos, que esos recursos transformados obviamente tienen que tener un objetivo previamente, pero esos recursos transformados darán un resultado. Pero aquí interviene algo importante. En medio de ese proceso de transformación de un producto o de prestación de un servicio, que va desde el ingreso de materia prima hasta la venta de un producto, hay normas y reglas que seguir. ¿Cuál será el procedimiento que tiene que seguir bueno, la misma empresa, la empresa de Coca Machucada para recibir un reclamo? Porque digamos que un cliente vuelve y tu coca machucada me ha hecho daño, me ha hecho mucho daño. Quiero presentar un reclamo. Dudo mucho que exista la posibilidad, pero puede que exista. ¿Cuál será el procedimiento en el que tú, como dueño de la empresa o como gerente, tendrás que recibir esa queja? ¿Cuál será? Ah, hay un procedimiento, hay una norma que tienes que seguir. Y si digamos es un poquito más grande tu empresa y te amenazan con hacerte una denuncia ante ¿qué se llama esta institución estatal? Es Defensa em, del consumidor. a defensa del consumidor. Te voy a hacer una denuncia ante defensa del consumidor. Un poquito complicado. Con lo amistosos que son los del Estado con las empresas privadas, uno tendrá que tener normas y reglas, procedimientos para poder recibir esa denuncia. Ah, entonces ahí también cobra la importancia lo que es organización y métodos. ¿Qué es organizar? Si tanto estamos hablando de organización y métodos, ¿qué es organizar? Básicamente sistematizar algo, ¿no? Hacer que todos los componentes están en sus puestos particulares donde se tienen que designar y tienen que funcionar adecuadamente, de modo que de alguna manera conjuguen en un objetivo común, que ¿cuál será el objetivo común? El objetivo institucional en nuestro caso. Obviamente que puede ser diferente en otro tipo de organizaciones, como por ejemplo un equipo de fútbol. El equipo de fútbol, a ver, no sé, el Real Madrid tiene el objetivo de ganar la Champions League. Ese es su objetivo. Para eso, los directivos del Real Madrid contratan los mejores jugadores del mundo, porque tienen recursos. Ah, no, no tenemos todos los recursos. Hay que buscar. Ahí encuentran reclutadores. Los reclutadores vayan a buscar a Latinoamérica a ver las potencialidades jóvenes que no nos cobren tanto. Y llevan jugadores desde Latinoamérica o desde África igual. Entonces, el equipo empieza a organizarse. A ver, tú eres un gran arquero, ya. Eres mejor que el resto, ya. Tú estás aquí. Si algo falla contigo, ese es el de organización y métodos. Si algo falla con ese arquero, alguien lo tiene que reemplazar. ¿Quién va a ser? Y busca el reemplazo de ese arquero. Tenemos una línea de defensa.
¿Quiénes son? Estas personas son los más capacitados a mejor precio que he podido conseguir que me permitan lograr la Champions League, porque hay equipos muy buenos en la Champions. Ya, estos son los mejores que he podido conseguir con el presupuesto que tengo. Los tengo que ordenar estratégicamente. ¿Quién los organiza? El DT, el director técnico. Pero ese director técnico es un experto en organización, ¿no? Lo mismo ocurre con el resto del equipo y empieza a generar una estrategia. Ahora, ¿es la misma alineación para cada partido? La verdad es que no. Dependerá mucho del análisis que haga de su contrincante, porque el contrincante puede tener otras estrategias que pueden ser muy eficientes con tu equipo. Entonces, hace una batalla de pensamiento, ¿no? A ver cómo puedo organizarlos de mejor manera para ganarle, digamos, al Barcelona, que es un equipazo también. Ahí están los juegos de poder, organización. Organiza al equipo de modo que sea eficiente para cumplir con los retos. Y como además son equipos diferentes con los que tiene que enfrentarse, constantemente está evolucionando la organización del Real Madrid para poder ser realmente competitivo. Así como hacemos con los equipos de fútbol, tenemos que hacerlos nosotros con las empresas en las que vayamos a desempeñar o con nuestras empresas si es que decidimos abrir algo. ¿Cuáles serían las teorías de los sistemas organizacionales? Eso también lo habíamos visto. Habíamos entendido que hay sistemas sociales que son abiertos y además altamente complejos, que tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque trabajan personas y que esas personas traducen su trabajo, su actividad laboral en objetivos. Pero la empresa tiene también objetivos grandes. Y esas empresas que tienen objetivos grandes se tienen que adaptar a medios. Así como el Real Madrid tiene que adaptarse a jugar con el Barcelona o con Manchester United o con cualquier equipo, las empresas se adaptan a diferentes circunstancias, como por ejemplo ahora en Bolivia, una empresa del agro en Santa Cruz que no tiene la posibilidad de conseguir qué sé yo, hidrocarburos, diésel o gasolina, ¿qué va a hacer? En este momento, en este preciso momento, muchos directivos de esas empresas deben estar pensando qué hacer. Tenemos recursos, podemos importar nosotros, deben estar pensando, sí, podemos importar, nos va a salir rentable. Si tenemos el reglamento que nos permita hacer eso. No, ya, organización y métodos, venga, reglamente, vamos a poder implementar dentro de nuestro manual de procedimientos la importación de hidrocarburos desde el Brasil, que es más cerca. Entonces deben estar haciendo eso en este momento. Por eso son sistemas sociales abiertos y complejos, porque no son quietos, están en constante cambio. Por eso tenemos dos teorías, dos fundamentos teóricos. Uno, la teoría general de los sistemas y la teoría sociotécnica de los sistemas. ¿Cómo funcionan eso? Que ya lo habíamos visto, estamos haciendo solamente un repaso. Uno, la teoría general de los sistemas nos trata de hacer entender que son elementos que se interrelacionan y que interactúan entre sí, como por ejemplo personas que están trabajando entre sí para lograr un objetivo en común. De ahí nace la necesidad de generar una estructura organizacional. Y también hay una perspectiva sociotécnica donde divide en sistemas técnicos y sistemas sociales. Los técnicos donde se analizan procesos, se analiza maquinaria, tecnología, estructura o infraestructura también. Y en los sistemas sociales, porque como sabemos que en las empresas trabajan personas, entonces habrán personas, culturas, relaciones entre ellas y los conflictos que intervienen en medio de eso. Por eso entendemos a esos fundamentos teóricos. Ahora, ¿por qué los estudiamos en organización y métodos? Porque básicamente estás organizando la empresa y la estás reorganizando constantemente o la estás reglamentando de modo que, por ejemplo, el relacionamiento de las personas
sentimentalmente hablando, en esta empresa en particular, está prohibido. ¿Por qué? Porque se ha identificado que el relacionamiento sentimental entre personas puede generar conflicto de intereses. Alguien ha reglamentado eso. Alguien ha identificado que es importante hacerlo. Puede ser cualquier persona, pero quien hace esa reglamentación, quien traduce en un documento, es el de organización y métodos. Ahora, ¿quién quita ahí hacer esa prohibición en esta empresa vaya en contra de la ley? No puedes hacer eso porque la ley te prohíbe. ¿Quién tiene que decirte si tú eres el gerente general? Que de ti ha nacido la idea de prohibir el relacionamiento sentimental entre colegas de trabajo. Y le dices al de organización y métodos, reglamenta, no quiero que haya en esta empresa parejitas. El de organización y métodos te dirá, no se puede, señor, la ley nos prohíbe, eso será catalogado como discriminación. Entonces tendrá que buscar el de organización y métodos la información necesaria. Por eso es un profesional altamente íntegro, que tiene mucho conocimiento de todo. Por ejemplo, en este ejemplo, leyes. ¿Vamos entendiendo hasta acá? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien? Sí, se entiende. Genial. Les agradezco mucho su participación. Sigamos entonces. ¿Cuáles son las características de las organizaciones como sistemas abiertos? Habíamos visto que tenemos 6. Estamos repasando, les estoy diciendo. Primero, ¿qué interdependencia entre partes? Por ejemplo, las diferentes unidades tienen que relacionarse entre sí. Recursos humanos, contabilidad, administración, operaciones, ventas, todos tienen que estar relacionados porque tienen objetivos en comunes. También hay una interacción con el entorno. Ustedes tendrán clientes, tendrán proveedores, tendrán incluso al Estado que estará por ahí chequeando, tendrán que relacionarse con el fisco, con la caja, con muchas instituciones. Entonces hay una interrelación con el entorno. Tendremos que entender la equifinalidad, porque muchos caminos te dirigen a un mismo fin. El de organización y métodos tendrá que ser muy persuasivo, perspicaz para identificar el camino más directo, porque tranquilamente tú puedes llegar a Argentina por Yacuiba, por Bermejo o por Villazón. ¿Cuál te es más barato y más fácil llegar? Esa es una pregunta válida que tienen que hacerse los de organización y métodos. Entropía y negentropía, la tendencia al desorden y la tendencia a la autorregulación. Y ahora pongamos un ejemplo aquí. Hay momentos en el cual la unidad de organización y métodos no está pues pendiente de absolutamente todo, porque hay procedimientos que se van gestando naturalmente, como por ejemplo, de que ya no es necesario mandar un documento en físico y las personas empiezan a mandarse correos electrónicos. Nadie les ha reglamentado. Nadie les ha dicho, hagan uso del correo electrónico para notificarse cosas. Pero como hay tanto volumen de trabajo, los mismos funcionarios, por ejemplo, de alguna oficina, en vez de estar agarrando el documento en Word, imprimiendo, sellando, firmando, pasándole a su jefe para el visto bueno, para que vaya a otra unidad organizacional, han empezado a implementar el correo electrónico con copia al jefe. Se ha implementado una nueva práctica. No está organizada, no está reglamentada, no es un procedimiento que usualmente se haga en esta empresa, pero la necesidad está obligando a los trabajadores. Entonces ha empezado a generar tal vez un poquito de desorden ahí, porque no estaba reglamentado. Sin embargo, ha empezado a encontrar su propio rumbo. Ha hecho que este problema que inicialmente era altamente burocrático se agilice. Ha encontrado un nuevo equilibrio.
Ese es básicamente los conceptos de entropía y negentropía. Los sistemas sociales organizacionales son altamente complejos porque intervienen personas. Hay situaciones en las cuales tienen que saber responder. Además, hay jerarquía, hay cultura, hay de todo en una empresa. Hay empresas donde hay mucho chisme, hay empresas donde ni se hablan ya también. Hay empresas digitales donde nadie tienen contacto directo con sus colaboradores o con sus colegas de trabajo. Todos están en sus casas, como en la pandemia. Entonces son sistemas muy complejos. Pero en todos estos sistemas y en todos los procesos tienen que pasar un proceso de retroalimentación. Entonces, cada proceso que generan, alguien les dice, ah, lo has hecho muy bien. Han trabajado muy bien, han logrado el objetivo que se tenía para este mes. Felicidades. De alguna manera se está gestando una retroalimentación por parte del jefe. O tal vez hay normado dentro de alguna organización de que hay que hacer la evaluación del desempeño anual. Ah, es una forma de retroalimentación para identificar aspectos de mejora. Esto ya lo habíamos visto. Estamos simplemente reiterando. Ahora, ¿cuáles son estas implicaciones que pueden existir en la gestión organizacional? Primero que nosotros como profesionales ya de organización y métodos, porque enfoquémonos a esa materia, tenemos que analizarlo todo. Vemos cómo funciona la empresa, la organización desde adentro, vemos la normativa con la que funciona, vemos qué procedimientos está actualmente ejecutándose, cómo se están logrando los objetivos y si se están cumpliendo los objetivos planteados dentro de la misión y la visión. Si no, tiene que generar una suerte de adaptabilidad a una nueva realidad. ¿Cómo? Ah, yo he identificado que ese procedimiento que usualmente se volvió costumbre, como por ejemplo, desayunar en el puesto de trabajo y recién empezar a trabajar una hora después del ingreso, que tiene que cortarse. Entonces, habrá que gestar una adaptabilidad. ¿Cómo? Mediante una comunicación adecuada. Porque el de organización y métodos de alguna manera te dice cosas que algunas veces no son tan lindas para los trabajadores. Uno póngase en el lugar del trabajador y dice, a ver, yo tenía la costumbre siempre de desayunar aquí. Ahora me están quitando esa posibilidad. No puedo desayunar en mi casa porque yo tengo que llevar a mi hijito al colegio y no me da el tiempo para poder desayunar. Y llego aquí, tengo hambre, quiero desayunar. ¿Cómo le hacen cambiar eso a la persona? Por eso hay que ser profesionales muy íntegros. Ahí te lleva a lo que es el liderazgo sistemático, ver las estrategias adecuadas, porque trabajas con personas. Por eso avanzamos dentro de esta materia, la gestión del cambio, que es algo complejo para hacerlo con las personas. Ahí nos lleva, por ejemplo, a la teoría del comportamiento organizacional, cómo las personas se comportan en una empresa. ¿Cómo analizamos? ¿Cómo procedimentamos el comportamiento organizacional? Porque es una empresa, es un trabajo, no se puede hacer cualquier cosa. El comportamiento organizacional es muy ambiguo. Puede tener un cierto tipo de comportamiento que tacha, digamos, lo no aceptado dentro de la cultura propia de esa organización cuando llega un trabajador nuevo, por ejemplo, y trata de ser muy informal cuando va a un banco, digamos, viene vestido de una manera inadecuada para los patrones de costumbre de esa empresa. ¿Cómo reglamentamos eso? Por eso entenderemos el comportamiento de las personas. ¿Cómo? Como aquel campo de estudio que básicamente estudia cómo se comportan las personas en esa organización. Estudiamos eso y aplicamos conocimientos para, uno, entender el comportamiento organizacional y dos, de alguna manera, modificar el comportamiento organizacional. Eso necesitamos aplicarlo. ¿Cómo? Gestionando. Gestionando que el comportamiento en sí mismo, ¿cómo lo hacemos? Reglamentos. Se reglamenta y quien haya o quien esté trabajando
Quizás al principio, en su primer día de trabajo, le han dado el código de conducta, el código de ética de la institución, qué está permitido, qué no está permitido en esa organización. ¿Quién hace eso? Bueno, tendría que hacerlo el profesional en organización y métodos. Ahora, otro aspecto que se usa para poder generar comportamiento organizacional acorde a esa propia institución como tal, cualquiera que sea, generar un concepto de calidad, producción y productividad, que todo el mundo tiene que dedicarse a trabajar, porque es un puesto de trabajo, no es una institución ni de caridad ni de nada. Entonces, ahí generas cierto tipo de patrones de comportamiento que todo trabajador debe tener. El desarrollo organizacional que luego se traducirá en adaptabilidad. Entonces, cada trabajador también tiene que ser de alguna manera adaptable. Porque, como sabemos, las organizaciones en las empresas siempre son dinámicas, no pueden quedarse estáticas por mucho tiempo. Eso también te lleva a la necesidad de empoderar a tus trabajadores, porque dentro de los trabajadores habrán personas gestores del cambio también. Cuando tú tienes una situación conflictiva, muchas veces los mismos trabajadores tienen la posibilidad de generar soluciones a ciertos problemas. Su expertise en su puesto de trabajo les hace acreedores a tener muy buenas ideas para el aspecto de mejora. E incluso cuando tú estás diagnosticando qué está mal, los mismos trabajadores te lo dirán. Entonces es importante generar de alguna manera un empoderamiento para estas personas dentro del trabajo, que además a futuro te sirvan como agentes de cambio, porque es mucho más fácil generar un cambio organizacional cuando hay personas ahí que te apoyan a hacer ese cambio. En todo esto, la motivación es un aspecto importante, tanto para el logro de objetivos comúnmente, dentro de lo común, como también para motivar a hacer las cosas de mejor manera. De los aspectos más complejos que existe es el trabajo con personas, y las personas son muy reticentes al cambio. Imagínense que ustedes, como futuros líderes de alguna empresa, tengan que plantear la necesidad de una reestructuración. Ahí sale una pregunta. ¿A ustedes les gusta que les cambien su rutina? Probablemente no. La mayoría va a decir no. No es necesario que responda, ¿no? Pero probablemente no. No es agradable gestionar un cambio y de manera repentina. Pero ustedes van a tener que saber gestionar eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esto no es cualquier cosa. Esta es una empresa y aquí se busca y se prioriza la eficiencia y para eso se tienen que hacer cambios. Uy, no, hay que generar de alguna manera esa apertura mental, esa motivación de los trabajadores y esa apertura a ese cambio planteado. Ahí surgen necesidades de rediseño, de reingeniería, de reestructuración. Hay cargos que desaparecen porque se ha comprado una máquina que es mucho mejor que cualquier trabajador. Y muchos otros factores que tienen que involucrarse. Entonces, así aplicamos el comportamiento organizacional en las empresas desde un enfoque, pero esta vez de organización y métodos. ¿Y qué factores influirán? Obviamente las relaciones interpersonales. Para eso es importante generar líderes, esos líderes que tal vez en un futuro te ayuden a ti a generar el cambio, por ejemplo. ¿Influye también la estructura organizacional? Claro que sí, porque tienes relaciones jerárquicas o tal vez no, dependerá de qué tipo de estructura organizacional tengas. Creo que lo repasamos en esta materia también un poquito. Procesos y diseños de trabajo, donde el de OIM está ahí de cajón, haciendo cuáles son los procedimientos más eficientes, cómo tiene que generarse el diseño de esto. Ah, no, se está implementando un cargo. ¿Qué perfil tiene que implementar o qué perfil tiene que tener ese cargo que se está implementando, mejor dicho?
¿Qué tecnología tendrá que usar la empresa? ¿Va a quedarse con la que tiene? ¿Tiene la posibilidad de implementar nueva tecnología? ¿Cómo lo va a implementar? ¿Quién va a utilizar esa tecnología nueva? ¿Quién va a operar esa nueva máquina que están comprando? No tengo trabajadores que sepan operar esta tecnología. Hay que contratar nuevos trabajadores. ¿De qué unidad va a depender ese nuevo trabajador? ¿Es de operaciones? ¿Es de administración? ¿Quién va a operar esta máquina? Ya hay que ponerlo en el mapa, que es nuestra estructura organizacional. Hay que implementar un nuevo cargo y hay que quitar otros. ¿Qué recursos voy a necesitar y cómo los voy a usar? Tengo que procedimentar eso. Y dentro de todo, y algo que es últimamente muy, no, muy, muy nuevo, pero también muy necesario, es el empleo del medio ambiente y el pensamiento estratégico de que tienes que generar ahorro, por ejemplo, de energía, ahorro de agua, más allá de lo simplemente económico. ¿Se entiende hasta acá cómo vamos influenciando en el proceso administrativo y organizacional para luego trabajar en organización y métodos? Así, en el comportamiento organizacional hay muchas disciplinas, esto ya lo habíamos visto, va a ser muy rápido. La psicología interviene, la sociología también aporta, la antropología aporta y la ciencia política aporta. ¿Ciencia política? Dirá alguien. Lo vamos a ver ahorita. ¿La psicología en qué aporta? Aprendizaje, capacitación, motivación, satisfacción, la medición de la satisfacción, personalidad, percepción, eficacia, rendimiento, y aquí además se aporta con, por ejemplo, gestión del liderazgo, gestión del cambio, aceptabilidad a las nuevas estrategias de la empresa, muchos otros aportes que hace la psicología, ¿no? Además, en procesos de reclutamiento, pensamiento estratégico para poder generar al trabajador ideal para un puesto de trabajo. Los procesos de desvinculación en muchos casos están liderados por psicólogos porque el proceso de desvinculación es altamente complejo y alguien tiene que gestarlo con conocimiento de las personas. Entonces también está ahí aportando la psicología. La sociología, ¿con qué aporta? Dinámicas grupales, comunicación intergrupos, manejo de sindicatos, por ejemplo. Que bueno, eso de los sindicatos lo hace el gerente, los líderes sindicales, los organizacionales también lo hacen. Burocracia, cultura, ¿no? Esto sobre todo en empresas mucho más grandes. ¿Cómo influenciará la antropología? Bueno, estudios más de perspectiva antropológica, ver la cultura misma de este tipo de personas y la ciencia política, ¿cómo creen que aporta? La ciencia política, básicamente, sobre todo a niveles jerárquicos, porque los niveles jerárquicos tienen que pensar estrategias, tienen que generar lineamientos, liderazgos, para que todas las personas sigan esa misma idea que tiene ese gerente. El arte de gobernar, diría Peter Drucker, un autor que es muy reconocido en el ámbito organizacional. ¿Tenemos hasta ahí para pasar al siguiente punto? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Esto lo hemos visto también, análisis organizacional. Para poder analizar la organizacional, lo organizacional, vemos primero cómo diseñas una empresa, en su estructura, ¿no? Entonces, ¿cómo se organiza? ¿Cómo se diseña una organización empresarial? ¿Cómo organizas una empresa? Primero, entenderemos que las empresas son y están formadas por personas. Cada persona tiene un rol específico, una responsabilidad definida. Dentro de esas responsabilidades opera y opera en marco a un entorno que afecta, obviamente, y al que debe adaptarse. Un ejemplo de eso. Una persona que es
muy renegona, que trabaja, digamos, en contabilidad, es quien recibe todas las facturas de compras. Y bueno, su reglamento dice que tiene que tener ciertas características cada factura que acepte. Y hasta cierta hora del día, solamente hasta cierta hora del día puede aceptar. Y los de administración que se retrasan constantemente van, por favor, acépteme esta facturita, solo es un minuto que ha pasado. Pero la persona es altamente renegona. Entonces, seguramente va a explotar con los de administración por llevar las facturas tarde. Entonces, generará un clima ahí. Entonces, genera una afección organizacional, esa persona en particular, y el resto de personas que tendrán que saber adaptarse, porque debe ser muy bueno en su puesto de trabajo. Estructura y forma también tienen las empresas, ¿no? Por eso tenemos estructura organizacional. Y también hay dependencia hacia la comunicación específica y afectiva. Tiene que haber cordialidad, tiene que haber relacionamiento entre personas, porque las personas hacen a las organizaciones. Entenderemos tipos de organización de acuerdo a su finalidad, a su estructura y su nivel de formalización. Eso lo habíamos visto, no es muy necesario repetirlo, solamente repaso. Finalidad con o sin fines de lucro. Estructura pueden ser mecánicas, orgánicas, donde son más flexibles o menos flexibles o muy rígidas, o de nivel formal, muy poco formal o muy mucho formal. Ejemplo de esos, muy formales, bancos poco formales que podría ser las tecnológicas. Fabricar, dar nacimiento, dar luz a una empresa o una organización implicará ¿qué? Misión y visión, que es lo que siempre vemos, que es en administraciones como una oración, eso, misión y visión siempre. Tendremos que analizar el tamaño y la complejidad de acuerdo a los objetivos que tenga cada empresa. Analizaremos qué tipo de cultura organizacional y qué reglamentos del comportamiento organizacional se tendrán. Qué tipo de tecnología se utilizará y si es posible digitalizar, porque esa es la tendencia actual, y en qué entorno y qué tipo de competencias se tendrá que traducir. Entonces, toda filosofía institucional tendrá como pilar básicamente la filosofía, la misión, la visión, principios y valores. Pero dentro de lo que cabe ahí, el de organización y métodos, vela por el cumplimiento, sobre todo de la misión y la visión, y obviamente los valores y principios que se traducirán en documentos específicos que regirán el comportamiento de las personas. Por eso se las pone, porque rige el comportamiento de las personas, para que las personas dentro de una organización no entren en un caos o un desorden que a la larga terminen matando a la empresa. La estructura organizacional, por ende, tendrá tres niveles que ya lo hemos visto nosotros anteriormente en una clase. ¿Cuáles son los tres niveles? Nivel estratégico, el táctico y el operativo. ¿Qué hacía cada uno? El estratégico, quien piensa en el cumplimiento de los objetivos y cómo lograr esos objetivos. Esos objetivos particulares que define el nivel estratégico, por eso es estratégico, pasa al nivel táctico. El nivel táctico dice cómo se va a lograr ese objetivo y delega funciones específicas operativas a precisamente los operativos. Entonces los operativos hacen que eso ocurra con el trabajo. Por eso existe una estructura organizacional específicamente jerárquica. Y eso nos llevará a entender una estructura organizacional, cómo se organiza. Y ahí vemos los tres niveles principales. Estratégico. ¿Quiénes están en ese nivel estratégico? El nivel de directorio, que inclusive encima pueden estar los dueños de la empresa, que pueden o no ser parte del directorio, el directorio, que también es estratégico, y el gerente general. Únicamente el gerente general es parte del directorio.
o sea, del nivel estratégico, perdón. Debajo del gerente general están los gerentes de área, los jefes, encargados, etc. Esos son de nivel táctico. Transforman las estrategias y objetivos macro que han generado los del nivel estratégico en objetivos más pequeños y en rumbos por los cuales siguen. Esos rumbos, esos caminos que luego se traducen en actividades particulares. Entonces los operativos cumplen con roles específicos para lograr cumplir con esos objetivos de actividad, los chiquititos, que han sido delineados por el nivel táctico. ¿En base a qué? A objetivos y estrategias sugeridos por el nivel estratégico. Por eso existe una cadena de mando de ese tipo. Ahora, ¿y qué tiene que ver con organización y métodos? Ustedes básicamente entenderán que hay cargos particulares en cada una de estas regiones donde tal vez necesiten modificarse, porque quién quita que en algún punto determinado esta estructura organizacional ya no sea nada adecuada a la realidad que tiene la institución ahora. Necesita uno de marketing que antes no había, operaciones ha crecido hartísimo, ya no abarca el tiempo, hay que conseguir más personal, eso involucra costos. Hay que generar procedimientos. Ah, ya van a querer contratar un nuevo personal. ¿Y qué va a hacer ese nuevo personal? ¿A qué va a dedicarse? Alguien tendrá que normar. Alguien tendrá que generar ese procedimiento. Bueno, pues es el de organización y métodos. ¿Cómo hacemos cómo fabricamos una estructura organizacional? Hay pasos que hay que seguir para fabricarlo. Uno, defines básicamente la estructura organizativa y la jerarquía con los cuales va a funcionar. Ahora eso te va a permitir clarificar las responsabilidades de cada cargo en cada unidad en particular. ¿Para qué te sirve eso? Básicamente para favorecer la planificación, entender los objetivos y quiénes y cómo van a cumplirse esos objetivos. Así de simple. Como tú fabricas un organigrama, lo hagamos desde otra forma para que sea mucho más entendible. Cuando tú, al crear una empresa, has inicialmente delimitado dónde vas a funcionar, cómo vas a funcionar y sobre todo cuál es tu objetivo, tu misión y tu visión, alguien tendrá que lograr ese objetivo. Por ende, tú como dueño delegarás a un gerente general para que ese gerente cumpla con el objetivo macro de la institución. Por ende, cumpla con la misión. Y que además genere estrategia para lograr a largo plazo la visión. Ese es el trabajo. Entonces, como organización y métodos, ya sabrás qué manual de funciones le vas a dar al gerente general. Pero ese gerente general no puede hacerlo solo, ¿no? Digamos que tú tienes tu empresa que quieren fabricar. Digamos que vamos a fabricar nuestra empresa es una empresa consultora contable que se dedica a hacer la contabilidad, pago de impuestos y auditorías. Bajo ese precepto, tú ya tienes clara tu objetivo. Tu objetivo es generar lucro mediante la prestación de servicios de contabilidad para empresas, gestión impositiva para empresas y gestión de auditorías para empresas para el cumplimiento normativo y financiero de cada empresa. Ya tienes ahí en tu objetivo, ya has analizado tu mercado y te dices, esta idea es excelente. Ahora, ¿quién me va a ayudar a cumplir eso? No lo voy a hacer yo. O tal vez sí, ya, yo voy a ser el gerente, yo voy a hacer los objetivos. Voy a cumplir eso. Pero solito, parece que es mucho trabajo, ¿no? Para hacerlo solo. A ver, ¿a quién puedo conseguirme? ¿Cómo lo puedo hacer? Ah, necesito uno que se encargue inicialmente de mis propios aspectos administrativos, porque como empresa alguien tiene que administrar la empresa. Si bien yo voy a ser el gerente, me contrataré pues un administrador. Ah, ese va a ser tu administrador. Él va a llevar a cabo todo el aspecto administrativo, tus propios impuestos de tu empresa como tal, porque tu empresa, a pesar de ser contable, tiene que pagar impuestos también, porque es empresa.
Administrador, él se encarga de todo el aspecto administrativo y financiero. Necesito a alguien de operaciones. ¿Por qué? Porque mi actividad como tal involucra que se lleve contabilidad de las empresas. Entonces necesito uno de operaciones. Ese mismo de operaciones tendrá que hacer, porque la naturaleza del trabajo que yo quiero ofrecer es también que lleve la gestión impositiva de las empresas. Y alguien que además me ayude con el aspecto de auditorías. Ya, entonces voy a tener operaciones y un encargado de impuestos, un encargado de auditoría y un encargado de contabilidad. Esos encargados harán la gestión y el trabajo mecánico de lo que corresponde a cada una de sus áreas, de cada una de las empresas. Y listo, y uno tendrá que dedicarse a mercadeo. Ya tendrás un gerente de marketing y publicidad. O encargado si quieres, porque es chiquita. Como ya hemos dividido las funciones que te van a permitir llegar a tu objetivo general, listo, ya tienes una estructura organizacional. Señores, acabamos de describir a KPMG, que es básicamente lo que hace, una de las grandes consultoras contables. Entonces, esa lógica sigue para fabricarse un organigrama, una estructura organizacional. ¿Dónde entra organización y métodos? Básicamente en todo. Si bien no hay la unidad como tal de organización y métodos, la lógica de la organización y de los métodos se están aplicando constantemente en todo. Ahora, si tú tuvieras un profesional en organización y métodos, empezaría a generar los manuales de cada cargo, el manual de funciones, el manual de procedimientos, conjuntamente el de recursos humanos, ¿no? También tendrá que generar el manual de procedimientos de auditoría mm, en base a NIAS, digamos. Manual de procedimiento contable, manual de procedimiento impositivo, en base obviamente a la ley. Entonces, por eso la necesidad de integralidad de este profesional. Eso de manera rápida, tipos de organigrama, vertical, horizontal, matricial, circular. Acá no está el circular, lo vamos a ver. Vertical, no hay mucho que decir, líneas de mando muy definidas y relación jerárquica. Horizontal es muy similar, solamente que aquí de manera subjetiva tratan de decirnos que no hay nadie por encima de nadie. Solo hay relaciones jerárquicas en base a, no a una relación de superioridad, sino a una relación de liderazgo. La matricial es cuando tú utilizas tus procedimientos y objetivos y a varias personas en cada uno de los proyectos que se han planteado, se han formado. Esto lo utilizan, reitero, las tecnológicas. Y la circular, donde todos interrelacionan con todos. Ya habíamos descrito aquí cuál es la metodología para desarrollar un organigrama. Bueno, ya básicamente lo hemos dicho con la empresa contable. Tenemos preguntas hasta aquí. No todo se entiende bien. Segurísimo. Bueno, a ver. Sigamos entonces. Como nosotros en un momento determinado ya hemos logrado hacer nuestra empresa, o bueno, estamos trabajando en una empresa y resulta que vamos a asumir el rol de un líder en organización y métodos o un trabajador de organización y métodos, van a llegar a actividades particulares en las cuales tú vas a tener que desempeñar esas funciones de organización y métodos. Tal vez no directamente como un encargado de organización y métodos, sino como un encargado de operaciones e incluso un encargado de recursos humanos que también les hacen hacer esto. Tendrás que generar un diagnóstico organizacional. ¿Y qué es el diagnóstico organizacional? Es la pregunta clave. Es exactamente como cuando un médico te visita y empieza a hacerte todo tipo de análisis para saber por qué te duele la cabeza. Entonces,
hay síntomas que se notan en las empresas que hay síntomas. ¿Como cuáles? A nivel de personal, ausentismo, alta rotación, por ejemplo. Hay otros problemas, por ejemplo, de que muchas horas extraordinarias hay trabajos en domingos, etc. Hay sintomatología que se refleja. Este profesional en particular tendrá que saber diagnosticar de manera organizacional por qué están ocurriendo ciertos síntomas. Como por ejemplo, no hay rentabilidad, también puede ser un síntoma. O hay mucho retraso en la productividad, puede ser un síntoma. Hay mucho producto acumulado en almacenes, no se está vendiendo. Lógicamente es un síntoma. La pregunta es, ¿por qué está ocurriendo eso? Y este profesional, llámese como se llame, pero le digamos el de organización y métodos, es el encargado de hacer ese diagnóstico. ¿Cómo hacemos eso? Básicamente definiendo qué cosas están mal en la organización. Entendamos entonces, el diagnóstico organizacional básicamente hacer ese análisis de qué cosas están mal dentro de la organización para poder generar medidas que te permitan corregir eso que está mal e inyectar una medicina a ese tu pacientito que es una empresa, de modo que esa empresa pueda recuperarse y generar la rentabilidad o el cumplimiento objetivo o objetivos que se tenga de manera eficiente, vuelva a ser rentable. En Sucre, por ejemplo, se tiene un problema desde hace bastante tiempo con caso Fancesa. Fancesa no está funcionando bien, hay una serie de cosas que están muy mal ahí adentro, según dicen, no lo he estudiado a profundidad, pero alguien de alguna manera tendría que hacer un diagnóstico organizacional para saber qué está mal y poder volver a hacer a esa fábrica nuevamente rentable, porque de un tiempo a esta parte su rentabilidad ha mermado e incluso algunas gestiones han salido con pérdida. Entonces, en un momento determinado estaban a punto de quebrar, pero una medida de salvataje tendría que ser realizar un diagnóstico organizacional que te permita saber de qué está adoleciendo esa pobre empresa. Así entendemos la salud de la organización. Entonces, tenemos un estado de salud o enfermedad de una empresa que son básicamente la sumatoria de todos los síntomas que se pueden traducir en el aspecto organizacional, como lo habíamos dicho, por ejemplo, a nivel de personas, alta rotación, alto nivel de renuncias, ausentismos, alto nivel de retrasos o muchas horas extraordinarias trabajadas, desmotivación, evaluaciones del desempeño muy deficientes, etcétera. Muchísimas cosas a nivel de personas. A nivel de operación, retrasos en el proceso productivo, tiempos muertos en el proceso productivo, muchos costos elevados en la producción en este caso en particular, de cemento, etcétera. Otro, digamos, logística. No hay el suficiente número de camiones para distribuir los productos, nuestros camiones se retrasan demasiado, las distancias son muy largas para llegar a nuestros clientes, etcétera. Muchas cosas que se pueden determinar mediante el diagnóstico. Analizas cómo funciona eso y cómo puedes mejorar mediante la recolección de datos, la transmisión de la información, ver, por ejemplo, cómo se va a procesar nuevas estrategias para poder corregir eso y básicamente eso es hacer un diagnóstico organizacional. Ahora, existen ciertos modelos de diagnóstico, ¿no? Modelos que te van a permitir a ti entender de manera más técnica cómo encontrar todas las soluciones que requieres. Entonces, esos modelos técnicos los vamos a ver el día de mañana. Entonces, a partir de modelos de diagnóstico, los vamos a repasar mañana, por favor. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? ¿Se está entendiendo esto? Sí, dicen. ¿Alguien que quiera hacer algún aporte, alguna
opinión, consulta, algo. Pregunten, por favor. Aquí están los modelos que vamos a avanzar el día de mañana. No sé si se puede ver. Están fuerzas de Levin, diamante de Lavid, Burke-Litving, contingencias, modelo Haxin-Magluf, triángulo de Sabato, de los cuatro entornos y los 7S de Mackenzie. Son muchas, muchas que vamos a avanzar el día de mañana. Vamos, ojalá estén bien almorzados porque es un tanto tedioso, ¿no? Si no hay nada más que decir, estaríamos quedando aquí en modelos de diagnóstico y el día de mañana a las 2 de la tarde nos estaríamos volviendo a encontrar. Sin más que decir, cedo la palabra a nuestra colega de Funde. Conmigo sería todo hasta, hasta esta jornada. Muchas gracias, licenciado. Primeramente, agradecerle por haber compartido sus conocimientos en esta primera sesión. Siempre es un honor estar en su sesión, licenciado. Como siempre, el agradecido soy yo. Espero que sea nutritivo en esta primera jornada y bueno, nos volvemos a ver el día de mañana. Hasta mañana, licenciado, que tenga buen descanso.